Bueno, pues dándole gracias al Señor por este espacio que me regala a través de esta página, de este canal, que como dice quien está detrás de este canal, le pertenece a la Virgen, a nuestro Señor. Pues bendito sea ese momento en donde Belén recibió esa inspiración para que a través de estos medios de comunicación, pues lo que el Señor ha tejido en tantos corazones para la gloria de Dios, pues llegue a muchos corazones. Entonces, dándote a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra por este momento, les quiero compartir cositas de lo que el Señor ha tejido en mi vida. Mi nombre es Paula Mariño, tengo 43 años, estoy casada, ya casi voy a cumplir 16 años de matrimonio, tengo 4 hermosísimos hijos. Son un don increíble que el Señor nos ha permitido administrar para llevarlos a Él, que nos lo ha prestado a cada uno de ellos para sembrar en su corazón pues el único propósito, que es el amor por nuestro Señor. Y bueno, esto lo digo así como con tanta seguridad, pero hubo un tiempo en donde estaba muy perdida, más perdida que embolatada. Yo vivo en Colombia, muy cerca a Bogotá, en un pueblecito a las afueras de Bogotá, en un lugar campestre. Vivimos como en el campo. Bendito sea Dios. Bueno, mi historia va a que por algo que empezó a pasarme desde que tenía como unos 14 años, pues empieza a abrir un abanico de lo que llamamos la nueva era o la New Age. Y eso pues generó muchas heridas, pero una de esas heridas pues es a lo que me dedico hoy en la mayoría, en mi misión. Bueno, mi primera misión es ser esposa y mamá, pero la misión que el Señor me ha puesto al servicio de otras personas pues nace de una herida. Porque el Señor dice a través de algunos santos que donde está tu herida está tu misión. Y aunque tuve muchas heridas, pues esa gran herida pues desarrolla o ancla el propósito que el Señor tenía desde un comienzo, que es trabajar por los sacerdotes. Esa es mi misión. Soy indignamente lo digo y se me mueve el corazón de poder decir que soy madre sacerdotal y que mi misión es por los sacerdotes. Madres sacerdotales simplemente, pero al mismo tiempo de una manera tan grande y tan fuerte como lo tuvo, por ejemplo, Beata Concepción Cabrera de Armida, una beata mexicana que tuvo la encarnación mística con nuestro Señor, de hacer muchas cosas y dentro de esas es ser madre sacerdotal, que es estar pendiente de nuestros sacerdotes, orar por ellos, hacer reparación sacerdotal, y dentro de esa misión, unida con una fundación que se llama así, Puro Love, creamos el primer campo de verano para sacerdotes. Es un campo de verano en donde se desconectan de alguna manera para volverse a conectar. Para aquellos que están tristes, solos, enfermos, cansados, pues llevarlos a un espacio en donde se vuelvan otra vez como niños y se vuelvan a encontrar con ese primer amor, recordar ese primer llamado. Y yo quisiera, si es la voluntad del Padre, que todos los sacerdotes vivan esta experiencia de campo de verano que se llama Eres, para recordarles a todos los sacerdotes y a nosotros los laicos que antes de que el sacerdote fuera sacerdote, primero fue hijo, primero es hijo. Y recordarles que el Señor les dice, eres amado, eres mi hijo. Y que a nosotros los católicos laicos, a veces vemos a los sacerdotes como extraterrestres, como que no pueden estar tristes, no pueden sentir soledad, no se pueden aburrir, no pueden hacer mala cara, porque los tenemos que ver siempre perfectos y resulta que no. Y hoy en día necesitamos más que nunca que los laicos nos unamos para orar por nuestros sacerdotes, porque un sacerdote que cae es por culpa nuestra, es porque no tiene una comunidad o no tuvo una comunidad que orara por él. Tiene una comunidad mediocre que nos faltó orar más y mejor por ese sacerdote que el Señor nos pone en el camino. Entonces, toda esta historia de lo que hago hoy viene a través de una herida. ¿Y cuándo nace esa herida? Bueno,
Pues cuando tengo más o menos 13, 14 años, empiezan a pasarme una serie de cosas inexplicables y es que me acuesto a dormir y siento una presencia al lado mío, siento una presión en el pecho, siento un ahogo súper fuerte, empiezo a oír voces, llantos, o sea, para enloquecerme. Y eso pasó una noche, entonces, bueno, pesadillas o algo extraño pasó ese día, pero se empezó a repetir una y otra y otra y otra vez. Cuando le cuento ya a mi mamá, pues le digo que me está pasando esto. Mi mamá es psicóloga, toda la vida trabajó con niños y también ayudando a las personas a través de la psicología y los chiquiticos, pues en el preescolar, en la guardería, le dicen en otros lugares. Em, y cuando le cuento a mi mamá, pues lo primero que hace uno al oír eso, y hoy que tengo 4 hijos, diría, pues yo también hubiera preguntado lo mismo, como qué película viste. ¿Segura no viste ninguna película de terror? De pronto es que estás teniendo pesadillas, o inclusive más aún, ¿estás bien? ¿Con qué amigos estás? ¿Estás consumiendo algún tipo de sustancia de pronto que te hace alucinar? Y pues no, nada de eso. Entonces, mi mamá al ver la angustia que yo tenía de que en serio ya no podía dormir, era un desespero, yo me tapaba los oídos y me escondía debajo de las cobijas, de las mantas, y podía estar sudando, pero yo no me descubría la cabeza del pánico que me daba de saber que había algo al lado mío, pero no lo podía como ver con estos ojos. Entonces mi mamá pues me lleva a donde sus amigos psicólogos, pues uno te lleva al otro, entonces psiquiatra. Entonces le dijeron varios diagnósticos tenía. Uno que me habían pegado mucho cuando chiquita y entonces que estaba teniendo como una expresión para llamar la atención. Pues pero eso no fue así. Yo fui hiper recontra consentida, aún lo sigo siendo. Mm, y además después ya de grande utilicé eso como para manipularlos. Ay, qué cosa. Bueno, otro le dijo que yo estaba presentando esquizofrenia nivel 2. Yo no tengo ni idea, pero eso fue lo que le dijeron. Mi mamá, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, no me medicó. Y otro le dijo que yo tenía una energía muy fuerte y que por qué no me llevaba a otros expertos en el tema para que me ayudaran a canalizar esa energía. Y a través de eso, pues se abrió un abanico de lo que es la nueva era, como les conté al principio. Entonces empecé con la homeopatía. Ese homeópata, pues entonces me empezó a dar unas goticas, que porque tenía que bajarle un poquito a la energía. Entonces me dan unas goticas que tocaba activarla con 3 golpecitos, tenía que tomarla en ciertos momentos del día. Me mandó a poner un decaedro, que es como una figura, pues de 10 lados encima de la cabeza, 18 lados en la cabecera de la cama, a ubicar unos espejos en diferentes lugares de mi casa, porque si pones un espejo en un lugar, o fluye o no fluye la energía. Y así, bueno, con las matas también, que no lo podía poner en ciertos lugares, si le iba a poner las matas en el interior de la casa, pues tenía que ser en ciertos lugares. Y así empecé a aprender a cómo canalizar la energía. Pero entonces uno quiere más y más. Entonces, este homeópata me empezó a hablar de las constelaciones familiares, que porque ahí de pronto había algo que trancaba o obstruía que la energía siguiera fluyendo. Y entonces, pues conocí lo que es las constelaciones familiares. Constelaciones familiares, pues por hacer así como un brief de lo que es, sin entrar en detalle en todas las prácticas que hice, porque voy a ir a contarles las que el Señor vaya poniendo en el corazón, porque si fueron muchas. Pues es que se puede constelar individualmente o en grupo, y no solamente fui constelada, sino que aprendí también a constelar. Cada una de las personas, si es en grupo, pues juega un rol mmm, que fue importante dentro de mi familia. Entonces, no necesariamente son los papás, sino también los abuelos, sino que además aquella persona que te hizo daño, aquella persona que te hirió, la que conociste o la que no conociste. Y cada persona pues juega ese rol, inclusive de personas que ya han fallecido, y tú no sabes además en qué circunstancia
pues murió, en qué lugar está aquella persona. Y pues al final del ejercicio uno sí siente como un efecto placebo, como siente uno que se liberó, como que sanó, como que se desatoró eso que estaba ahí haciendo como obstrucción para que la energía fluyera. Pero todo en la nueva era son efectos placebos. ¿Qué es eso? Que es como una alegría como de momento. Y como me hizo sentir tan bien, pues yo quiero volver a sentirme así de bien. Y de constelaciones familiares, pues como que me hablaron de otra cosa y fue el yoga. Entonces el yoga lo empecé a ver como un estiramiento, como una relajación. Siempre hice gimnasia olímpica cuando pequeñita. Bueno, hice muchas cosas cuando pequeña. Estuve en las cheerleaders o porristas, no sé cómo más le digan, en otros lugares. Jugué voleibol, metida en teatro, bueno, muchas cosas, muy amiguera, estaba como en todas partes. Entonces, pues sí, como hice gimnasia olímpica, me hablaron del yoga. Una amiga me dijo que hacían yoga en un sitio bueno, bonito y barato. Esto ya tenía como unos 16 y pues bueno, pues vamos a hacer yoga. Y también me dijeron que a través del yoga yo podía también aprender aún más de cómo canalizar esa energía. Y bueno, pues con el yoga, que creía que era un simple estiramiento de los músculos, pues el enemigo es muy astuto y se camufla a través de todo, porque él es el gran imitador, Ave María Purísima. Y con cada postura que nosotros hacemos en el yoga, con cada asana, pues lo que hago es una invocación. Y no es una invocación precisamente a algo bonito, sino es a una invocación a una deidad que es a un espíritu inmundo, Ave María Purísima. Yo a través de mi cuerpo, con una simple postura, el perro, el cobra, bueno, los que han hecho yoga y los que no, les alerto a que averigüen antes de hacer yoga qué hay detrás, de dónde viene, cuál es el fin que hay detrás del yoga. Y palabras menos, palabras más, es dejar de ser tú, porque lo único que quieres ser a través del yoga, que además tiene varios niveles y varias prácticas, es dejar de sentir y solamente es energía, que la energía fluya, corra, entrar en una mente en blanco, pero para dejar de sentir. Entonces, a través del yoga, vuelvo y les digo, con cada postura que yo hago es una invocación a una deidad, a un espíritu inmundo, y yo con esa invocación, pues le estoy diciendo a ese espíritu inmundo que estoy llamando a través de una posición y una expresión en mi cuerpo, pues como que ven a mí y literalmente poséeme. Pero pues esto no lo vemos y tampoco pues nadie nos lo dice, ¿no? Y menos estando en estas prácticas, nadie nos va a decir, no, ten cuidado, te invito a hacer yoga, pero ten cuidado. No, nadie te lo dice. Entonces hice Hatha Yoga y Raja Yoga, pero ahí se me presentó otra cosa que era la meditación trascendental y el PNL, que es programación neurolingüística. Como que de nada era experta, pero quería saber de todo y en todo me metía. Y de todas las puertas de estas prácticas de nueva era, pues se abrían de una manera como tan fácil que yo decía, pues esto sí tiene que ser para mí, porque es que me llega, me llega. Y todo es en la abundancia, o sea, me llega. Entonces, cuando hice, bueno, PNL, programación neurolingüística y meditación trascendental, pues también tiene eso como de fondo, que es poner la mente en blanco, que no sientas nada. Y al no sentir nada, no solamente es no sientas dolor, no sientas temor, no sientas miedo, no sientas a tal punto de que no, pues no ames. Y todas las prácticas de la nueva era tienen varias cosas en común, por no decir, no sé, de 100 cosas, el 95% tiene un trasfondo que es como el común denominador de todas estas prácticas. Y la número uno es alejarnos de Dios, porque yo ya no digo quién como Dios, sino quién como yo. Es una exaltación al ego, es una exaltación a que yo ya no necesito de Dios porque yo lo puedo hacer todo, o sea, yo puedo canalizar energías
Ahí empecé a meterme también en el Reiki porque yo puedo sanar a través de la imposición de manos. O sea, mis manos son las que sanan. Entonces, Dios, yo cada vez te necesito menos. Entonces, ¿quién como yo? Alejarnos del amor de Dios, confundirnos y enredarnos. Eso es como lo diría el doctor Luis Santamaría, es como todo lo de la nueva era, es como una nube, como una neblina que todo lo enreda, todo lo confunde, todo parece que es bueno, pareciera ser bueno, por ese efecto placebo que les decía, que si genera bienestar, pues entonces es bueno. Pero no, otro común denominador es que a través de las prácticas de la nueva era, el demonio Ave María Purísima está orquestando ese ego que cada vez crece más a tal punto que empieza a ver uno el resto del mundo que no está como en la misma sintonía que uno, como menos, como pobres desgraciados literalmente, que pesar que use esta palabra, pero así es, que no están a mi mismo nivel y no van a llegar. Entonces, el término de caridad no existe en la nueva era, no existe, porque la caridad es acompasar con el otro, es ponerme en los zapatos del otro. Acá en la nueva era ni de riesgos me voy a poner en los zapatos del otro porque yo ya estoy ascendiendo, o sea, yo voy en un nivel muy superior. Entonces, empecé a hacer prácticas de nueva era y entonces lo unía con meditación trascendental, entonces los invitaba también a hacer yoga y entonces también con PNL y entonces aprendí del enneagrama, pero como yo ya estaba más elevada, eso me pareció como muy básico y a nivel espiritual, pues estaba cada vez más vacía y más rota, porque nosotros somos creados con amor eterno, desde el amor eterno para el amor otra vez. O sea, el Señor, Papito Dios, Abba Padre, nos creó a todos. Es que es muy fuerte, con tantísimo amor que cualquier vacío que podamos llegar a tener por alguna herida, eh, que nosotros hayamos generado o que alguien nos haya generado, esas heridas y esos vacíos únicamente es Dios quien los llena. Pero la nueva era se encarga de hacerte creer que al único que no necesitas es a Dios y que tú solito te puedes sanar a través de estas prácticas. Y es un error y es un golazo que está haciendo el enemigo en estos tiempos de una manera abismal, porque veo como el enemigo a través de estas prácticas como que se ha acelerado. Y bueno, entonces espiritualmente me sentía muy vacía, muy rota, con una necesidad que no sabía cómo sanarla, que me saciaba esa sed, eso que estaba buscando, que era pues básicamente saber por qué estaba sintiendo esos gritos, esas presencias, esos ahogos, como que de dónde venía eso, y como la nueva era me había dicho que era porque tenía mucha energía, que yo, pues me había quedado con eso. Pero en el corazón, por allá en el fondo, porque es que el espíritu siempre habla, el Señor siempre se mueve, Él no se cansa y siempre está orando. Y había algo que me decía como que nada de eso me saciaba. Entonces la máscara que me ponía era una máscara de que todo estaba bien, de que todas las amistades que había perdido, porque como espiritualmente había tenido ataques, pues así son, ataques, las personas que me habían visto, pues se asustaban un montón, porque es, qué le pasa a Paola? Que nos vamos de fiesta y de la nada se pone a llorar, está en una esquina llorando, y los que no sabían qué me pasaba, era como, uy, no, pobrecita, esta niña está borracha, o sea, sobredosis, quién sabe qué consumió y está haciendo puro show de sobredosis de algún tipo de droga. Y espiritualmente yo tampoco entendía lo que me estaba pasando, pero yo solo quería llorar y llorar y llorar, salir corriendo de todas las discotecas a las que iba. Entonces, claro, cuando me veían con esas manifestaciones que ni yo entendía, pues las personas se empezaron a alejar. Y de lo súper amiguera que era, pues me empecé a quedar cada vez
más sola, ya no quería salir, no quería compartir, tenía mucho miedo de salir, de qué me iba a pasar y en qué momento me iban a atacar. Era tan fuerte que en la excursión del colegio aquí en Colombia, en el último año de colegio, pues se hace una excursión a algún lugar y decidimos irnos en esa época a México, a la Riviera Maya en México, y, y me fui con mi mamá para que me acompañara a la excursión porque me daba pánico ir sola. Y estando con mi mamá también tuve muchas manifestaciones muy fuertes porque eran golpes, físicamente lo recibía y visualmente para nuestros ojos las demás personas y yo lo notaban. Entonces era llena de morados por todo lado de una manera pues como inexplicable. Y entonces me fui con mi mamá a la excursión del colegio y todo el mundo veía los morados que yo tenía, eran golpes en las piernas, en los brazos, y así en la excursión en donde todo el mundo estaba pasando feliz, en donde todo el mundo estaba en la playa bailando, en la discoteca, yo estaba en la única capillita que tenía, esa como comunidad de hoteles, ¿no? Eso tiene otro nombre, pero bueno, son muchos hoteles en una zona, y en esa zona había una capilla y yo me iba en el trencito a la capilla mientras todo el mundo estaba feliz y yo sin entender de Dios, yo decía, Dios, si tú estás, ayúdame. Ese Dios que vanamente conocía, lo oía, era a través de mi abuelita, que gracias a ella y que en paz descanse, y yo sé que está en el cielo, eh, a ella le debo pues mi fe, o sea, ella fue la que me enseñó. Entonces, como les digo, las máscaras, una tras otra, tras otra, tras otra. Cada práctica de la nueva era es un demonio con nombre propio, o sea, el demonio del reiki, el demonio del yoga, el demonio de las constelaciones, y de ahí se desprenden un montón de demonios que nadie nos los dice, pero espiritualmente quienes hemos hecho esas prácticas y que por misericordia de Dios, porque es solo la misericordia, hemos salido de ahí, pues lo podemos decir con nombre propio. Es un demonio que está orando a través de cada práctica de la New Age. Entonces, miles de máscaras, es decir, miles de demonios, y por dentro muy vacía, con deseos de quitarme la vida, de salir corriendo, y en la universidad sale la oportunidad de irme a un intercambio. Entonces, el intercambio, pues puedo escoger a diferentes lugares, pero me llamaba la atención un montón España, y le cuento yo a mi abuelita. Y yo, tita, es que mira, está la posibilidad de irme a España, le cuento a mis papás, y pues mi mamá también con un temor súper grande, pero mi abuelita entonces le dice a mi mamá, no, pues el padre Germán de Radio María, él conoce a alguien en España y de pronto pues puede ayudarnos a buscar un lugar para que tú llegues. Y eso como que dio mucha paz, yo creo que para mi mamá. Mi papá sigue orando mucho, mucho, mucho por su conversión. Entonces mi abuelita me dice, tienes que ir a hablar con el padre Germán. Pero ahí hago un paréntesis. Para mí ir a hablar con un sacerdote era como, no, o sea, no, ni a bala, o sea, no hay peligro porque ya había tenido una herida. Y aquí lo que les dije al principio, donde está tu herida, está tu misión. Pues cuando estaba en el colegio, el capellán de mi colegio, fui a hablar con él y le conté lo que me estaba pasando. Y la respuesta del padre, pues palabras más, palabras menos, fue, hijita, pero el demonio no existe. Y yo como que, ¿qué? No, mijita, el demonio no existe. El demonio fue inventado por los humanos para tener a las mentes organizadas, pero todo es bueno, o sea, todo. Y yo decía, pues si no existe el demonio, pues entonces tampoco existe Dios, porque yo he oído a mi abuelita que siempre nos ha dicho cuidado y eso es peligroso y eso no le gusta a Dios y el demonio está ahí detrás, pero siempre lo oía ya como atrás, como, ay, eso no me interesa. Pero cuando un sacerdote me dice que el demonio no existe, a mí se me quebró algo por dentro.
Fue muy fuerte, porque a partir de ese momento yo dije, pues si no existe Dios, pues como que no hay consecuencia de nada, todo lo que me ha hecho mi abuelita es mentira. Y esa herida me abrió o como que me dijo, bienvenida al mundo de la nueva era. Ese fue como el trampolín. Entonces, cuando mi abuelita me dice que tengo que ir a hablar con un padre, fue como, no, yo no quiero hablar con un padre, pero como mi interés era irme a España como diera lugar, porque yo quería salir corriendo y quería como arrancar de cero, en donde nadie supiera quién era yo, en donde quería volver a tener amigos que me quisieran, que me valoraran, que me invitaran a salir, eh, pues accedí. Cuando llegué donde el padre Germán de Radio María, que yo sé que va a ver este video y a él sabe que siempre voy a estar agradecida con Dios por ponerme en mi camino, al padre Germán con quien sigo teniendo contacto, sigo siendo voluntaria de Radio María, tengo un programa de Radio María para la gloria de Dios que se llama En tu vientre. Ahí empecé a hacer la hora feliz de Radio María. Mejor dicho, padre Germán, cuando veas esto, te quiero con el alma. Pero cuando veo al padre Germán, pues me le tiró a ahorcarlo, a escupirle, a insultarlo, a vomitar. Fue muy fuerte ese momento. Y cuando yo vuelvo en sí, como digo, o sea, ya no me voy a ir a España, porque ¿qué va a decir el padre? Fue lo primero que pensé. Y cuando me reincorporo, el padre me dice, mira, Paula, lo que tú tienes va más allá de mi ministerio. Hay una familia muy especial que te está esperando en España y era en ese entonces el director de Radio María para España. Y allá llegué. Yo me hice la loca, yo no hablé de nada, yo no pregunté, yo lo que está quieto se deja quieto, no tengo ni idea qué pasó y no me interesa saber qué pasó porque yo me voy. Y allá llegué a España, llegué donde una familia absolutamente espectacular, modelo a seguir en absolutamente todo. Tienen 3 niños adoptados que se volvieron mis hermanitos. En ese entonces tenían como 2, 6 y 7 años, 8, y yo me volví como su hermana mayor. Y llegué, me instalé, no, ellos me dieron la casa gratis, comida gratis, me daban carro para irme a la universidad. Llegué a vivir en un pueblito a las afueras de Madrid que se llama Pozuelo de Alarcón. Y yo estaba en intercambio en una universidad, la Universidad de Comillas. Y, y no, los 2 días yo decía, ¿esto qué es esta belleza? Como yo me lo soñé, voy a arrancar de cero, nuevos amigos, nueva universidad, o sea, todo me parecía espectacular. Pero como a los 4 días ya instalada, entonces me dicen un día, Paola, te estamos esperando aquí en el living, en la sala o en el salón y vamos a rezar. Y yo, ¿vamos a qué? Y entonces sacan el rosario y empiezan por la señal de la Santa Cruz y empiezan a San Miguel Arcángel de, uy, miren, yo empiezo a sentir que me camina de todo por el cuerpo, unos puyazos durísimos en la espalda, algo que se me subía por los pies, o sea, un desespero, pero por dentro era Paula, cálmate, cálmate, o sea, por favor, aquí no hagas show, yo le llamaba esas manifestaciones puro, o sea, un show muy loco. Yo, por favor, ay, mira, cálmate, aprieta los dientes, que no salga nada acá, por favor, compórtate, Paola, Paola, meditación, meditación, mente en blanco, todo lo que estaba había aprendido en la nueva era, sí. Entonces, control mental, entonces tranquila, respira profundo, entonces las asanas y las mantras y los mudras con la exposición de las manos, o sea, todo lo empecé a hacer en ese momento, pero era un ataque lo que yo estaba teniendo espiritualmente, que en ese momento no entendía lo que es el poder del Santo Rosario y de la oración en familia. Yo la pasé muy mal ese día. Al segundo día otra vez, Paulita, vamos a orar. Y yo por dentro, Paulita, nos vamos a escapar. No, o sea, yo ya sabía cómo me iba a sentir. Y cuando rezaban la oración de San Miguel Arcángel, yo decía, yo no sé quién será ese señor,
pero yo no puedo ser amiga de ese señor, ese es como mi enemigo. Pero yo los veía a ellos tan piadosos, así a los tres chiquiticos ahí en el altar de la casa, en el rincón de oración que le llaman. Entonces, a partir del segundo día de oración, yo me inventé que tenía que trabajar y estudiar y tenía que hacer trabajos en grupo fuera de la casa y que eran tan largos los trabajos que me mandaban en la universidad que tan abusivos, o sea, nos mandan unos trabajos muy extensos que yo tengo que dormir por fuera porque los trabajos son en grupo, puras mentiras me empecé a inventar, era solo para no llegar a ese momento de la oración, que era orar en familia, a los pies de una imagen de la Santísima Virgen María y tenían la imagen de una cruz, que es la cruz de la unidad, la cruz de Schoenstatt. Mentiras todas las que quieran, yo empecé a irme de fiesta, una vida súper desordenada, ya no hacía ninguna práctica de nueva era, pues no asistía a ninguno, porque ya estaba era perdida en el mundo de la fiesta, de un desorden sexual muy fuerte, o sea, todo mal, todo mal. Y así pasaron los meses, me estaba yendo súper bien en la universidad, yo con máscaras, yo llegaba como la niña más buena, la niña más santa. Había días en donde me pedían ellos que me quedara cuidando los niños y yo decía, pues cómo no los voy a cuidar, pero yo sabía que ese día no había oración porque ellos iban ahí. Entonces yo con los niños les contaba cuentos, jugábamos un montón, hacíamos manualidades, cocinábamos, o sea, la súper niñera. Pero cuando yo llegaba a dormir a la casa, las noches eran muy fuertes, porque si antes sentía ese pánico, era al 2000, porque estaba en una casa de oración y en un lugar donde se ora, el enemigo no lo soporta. Y yo tenía demasiada contaminación encima. Y aunque ellos ya dejaron de invitarme a hacer la oración, ellos no dejaron de orar. Así como tampoco dejaron de orar en Radio María a través del Padre Germán en Colombia con mi abuelita, con el voluntariado de Radio María, mi mamá ya empezó a orar y ya había una comunidad muy grande, un grupo de personas orando por esta pobrecita, por esta oveja muy, muy perdidita. Y aquí, no sé quiénes vean este video, pero el poder de la oración es súper fuerte. Para que pasen los milagros, si es para bien de nuestras almas y en la divina voluntad, lo único que se necesita es creer que pasan los milagros, creer que los milagros sí existen y los milagros pasan en todo momento, a toda hora, en todo lugar. El simple hecho de levantarme de la cama ya es el milagro de la vida. Cuando me levanto a despertar a mis hijos para el colegio, ya es un milagro. Eso ya es un don inmerecido. Pero no, lo damos todo como por sentado. Y también vemos a los milagros que son como, no, eso le pasa a unos que, o sea, a mí no, milagro para mí no. Y los milagros para todos nos están esperando. Y el milagro se da pues orando. ¿Dónde se ganan las mejores batallas? Pues de rodillas frente a Jesús Eucaristía. Ahí se ganan las mejores batallas y ahí es donde pasan los milagros. Entonces, como ya había una comunidad orando por mí, pues para la gloria de Dios, las noches eran muy, muy fuertes. Pero al otro día, maquillaje, corrector de ojeras y como si nada, porque esta familia no tenía ni idea supuestamente qué era lo que a mí me pasaba. Un buen día, después de muchos meses de desorden, sí, estudiando mucho, pero de desorden, eh, me dicen que por favor llegue temprano ese día. Y yo en vez de decir de pronto me necesitan para cuidar a los niños, no, yo dije, peligro, no llegues. Fue una cosa muy fuerte, no llegues, no llegues. Y ese día no me salió plan, todos los super amigos del mundo que tenía, ninguno me respondió. El caso es que me tocó llegar temprano. Y cuando llegué, estaba en la sala de la casa, sentado en el sillón, el padre Germán de Radio María nuevamente. Y si al principio, la primera vez que lo vi casi lo mato, pues esta vez de verdad no lo maté porque Dios es muy grande.
pues ya la contaminación que tenía era aún mayor. Y cuando hay una contaminación, cuando hay una posesión, cuando hay una, sí, infestación, vejación, porque hay varias cosas, ¿no? Infestación sobre todo es en las cosas y como en los lugares. Cuando hay una vejación es el enemigo ahí, como dice la palabra, vejándote, o sea, fregándote la vida todo el tiempo, molestándote todo el tiempo por diferentes cosas. Y bueno, una posesión, que es como ya el nivel avanzado, digo yo, eh, pues cuando eso está en uno, hay cosas tan contaminadas en uno, y uno ve un sacerdote que tiene temor de Dios y que sobre todo es mariano y que le ha entregado su vida a la Santísima Virgen María, pues el demonio se revela inmediatamente, y eso fue lo que pasó. Todos los bichos que yo les llamo los chukis que tenía ahí, ¡pum!, salieron. Cuando ya me reincorporo y yo los veo a José Alfonso de Adela, que también sé que van a ver este video, eh, no, ustedes no saben la vergüenza que yo sentí, porque fue como si en un segundo se cayeran todas las máscaras que me había construido, que me había puesto durante tanto tiempo. Y sobre todo con ellos, yo decía, han sido tan buenas personas, tan buenas, que yo les clavé como un puñal en la espalda y en la cabeza: mentirosa, eres lo peor, te van a echar de aquí, ¿quién te quiere a ti? O sea, mal, todo mal, eran unos pensamientos terribles, y pues con toda la razón decía yo, porque para ellos era muy buena, o sea, me ponían a sus hijos a mi cuidado. Y cuando me levanto, veo a José Alfonso, Adela y el padre Germán, y me dice José Alfonso, que de verdad es increíble, me dice: Paulita, no te preocupes. El Señor ya nos había dicho que tú ibas a venir a nuestro hogar. Y no te preocupes, que la misericordia de Dios es más grande que tu miseria. Y yo por dentro decía, no tengo ni idea qué chino avanzado o mandarín me están hablando. No entiendo qué es eso de misericordia. Pero ¿por qué no me estás echando? O sea, la reacción era que me dijeran: Paola, mentirosa, vete de aquí, te dimos el cuidado de nuestros hijos, te abrimos las puertas de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestros tesoros, y tú nos engañaste y tú, pero no, la respuesta de ellos fue: la misericordia de Dios es infinitamente más grande que tu miseria. Y fue una puñalada en mi alma, que yo dije, aquí tiene que haber algo más, porque sentí un amor que yo nunca había sentido. Ay, menos mal que esto, hay partes en donde se edita, pero fue muy fuerte el amor que yo sentía, y dije yo, esto tiene que haber algo más. Y esa sed que yo tenía, que estaba buscando a través de la nueva era, fue como si se hubiera llenado de alguna manera en un instante. Entonces, cuando me despierto, ellos me empiezan a hablar, me empiezan como a enseñar. Ahí veo yo la importancia de todos nosotros los laicos, porque a veces creemos que la conversión fue en un momento, y no, la conversión es constante, es todos los días. El regalo y lo más difícil de estos tiempos, y somos eh, inmerecidos de eso, es la gracia de la perseverancia, de mantenernos fieles y firmes en el camino, que el camino ya está trazado y es la cruz, pero es mantenernos en ese camino, en esa escalera al cielo que es la cruz. Qué difícil es en estos tiempos. Entonces a veces decimos que ya somos católicos, que ya creemos, pero si no seguimos aprendiendo, y si no nos seguimos formando, y si no nos seguimos recibiéndole y adorándole a Jesús Eucaristía, nos podemos perder en un segundito. Entonces yo recibo este regalo y empiezo a conocer cuáles son los tesoros de la iglesia, cuáles son los peligros de la nueva era, que por si acaso ese es el nombre de unos
encuentros que hacemos en Colombia, así se llaman, los peligros de la nueva era, los tesoros de la iglesia, cuidado, no te dejes engañar. Cuando yo lo empiezo a conocer, yo empiezo a descubrir pues que Dios me ama y que Dios me ama y que Dios me ha amado siempre y que Dios me ama con amor eterno. Pero cuando mi sí es a medias, cuando mi conversión es así como mediocre, pues el Señor en su palabra lo dice, a los tibios los vomitaré. Y hacemos tantísimo daño en esa mediocridad de nuestra conversión, una mediocridad espiritual. Y eso debe ser como la hermana Claire Crockett, o todo o nada, es así. Ustedes no saben, si no conocen a la hermana Claire Crockett, búsquenla. No, 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 eso para mí fue revelador haber conocido su testimonio y su historia de vida, que ojalá sea santa dentro de muy poco. Entonces, como mi sí era medias, cuando me empiezan a hablar de la castidad, yo, ¿la qué? No, si mi única forma de recibir cariño es pues teniendo relaciones, como así que ahora me dicen que castidad, como así que tengo que dejar las prácticas que yo he hecho de nueva era, si eso me hace sentir bien. Ese tipo de renuncias que yo tengo que hacer cuando le digo sí a Dios, pues el enemigo se va a encargar de que no las sueltes, porque el enemigo nos quiere mantener como con un yugo ahí, o sea, atados, amordazados, encadenados a través de diferentes cosas. Puede ser las prácticas de la nueva era, puede ser también un vicio, puede ser a través de una herida, en fin, puede ser a través de una persona inclusive. Eh, pero vuelvo y les digo, mi sí fue muy a medias. Pero yo creía que ya estaba requete ultra convertida, que yo ya era, mejor dicho, era lista para canonizar, porque el orgullo seguía siendo mi mayor vicio, mi pecado dominante, pero pues no lo sabía. Con ellos empiezo entonces a conocer, me llevan al santuario de Schoenstatt, que queda en Pozuelo de Alarcón, la Virgencita de Schoenstatt, que quiere decir lugar hermoso, viene de Alemania y bueno, aquí en Colombia, hasta ahora vamos a tener el santuario de Schoenstatt como en las afueras de Bogotá, pero yo lo conozco allá y veo yo la Virgencita, le veo con el niño Jesús y además me dicen que no es una aparición, sino es una inspiración que tuvo el padre Kentenich, José Kentenich. Entonces eso a mí me empieza a llamar la atención un montón por mi abuelita. Siempre he amado la Santísima Virgen María, sin conocer de ella, sin saber cuáles son ni siquiera el rosario, los misterios, o sea, simplemente tenía un montón de imágenes de la Virgen en mi habitación, pero más allá de eso, pues nada. Entonces, pues conozco la Virgen de Schoenstatt, me marcó muy fuerte y ver la comunidad, los sacerdotes y como que es como que un fuego que se enciende cada día más y verlos a ellos en oración, entonces ya empiezo a participar en las oraciones por la noche con ellos, ya entiendo por qué me estoy sintiendo tan mal, ya entiendo quién es San Miguel Arcángel. Antes yo había hecho un curso de ángeles, porque pues dentro de todas las prácticas de nueva era, una te lleva a otra y a otra y a otra y nunca te sacias con nada. Y cada vez que te presentan una nueva práctica y que te dice, no, es que tú puedes, es que tú a través de esta práctica es que tú, pues pues el ego, la exaltación del yo, pues te va a nutrir y se va a alimentar y alimentar y alimentar. Y dentro de esas propuestas fue el taller de ángeles y el taller con hadas. Entonces hice todo el curso de terapia de ángeles y entonces yo conocía el nombre de muchos supuestos ángeles. Pues ya después entendí que son ángeles sí, pero caídos y que los únicos ángeles que tienen nombre, porque así lo ha dicho el Señor y lo ha concedido el Señor, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y nuestro Santo Ángel de la Guarda. Y que sí hay muchos ángeles, tenemos el ángel que recibimos, por ejemplo, en el matrimonio. Cada país tiene su ángel de la guarda, cada ciudad tiene su ángel de la guarda, pero no tienen nombres. Los únicos que tienen nombre, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y el resto de nombres, Ave María Purísima,
pues ni nombrarlos, y vienen, digo yo, del lado oscuro de la fuerza. Entonces, cuando ya orábamos en familia, con los tres chiquitines, José Alfonso de Adela, pues ya entendía el poder que tenía San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Pero llegó el momento de devolverme a Colombia, y como mi conversión o mi sí era así, muy a medias, pues el enemigo lo sabe. El enemigo sabe, inclusive, pues sabe todo, sabe cuáles son nuestras heridas, porque el Señor se lo permite también. Y cuando una herida no ha sido sanada, pues ese es el mejor lugar para que el enemigo se reproduzca, larve, se estanque. Porque aunque uno crea que esa herida estuvo ya en el pasado, y como que decimos en Colombia, eso échele tierrita, lo pasado pisado, el enemigo sabe en qué momento recordarte esa herida y utilizarla para, pues para mal de uno, para humillarnos, para volver a despertar esa herida, para hacernos sentir menos, para hacernos perder nuestra dignidad como hijos e hijas del Rey de Reyes. En fin, pues me devuelvo, y como les digo, mi sí era ultra mega mediocre, un sí de supermercado, como uno cuando va al súper, que es esto sí, esto no, no, esto no lo llevo hoy, pues así, lo que me conviene y lo que me gusta, me lo llevo, y lo que me talla, a lo que tengo que renunciar, más bien no. Entonces llego y me proponen algo que se llama el yagé. El yagé es una ayahuasca, es muy típica o muy conocida en Colombia, en Brasil, en Bolivia, es pues de tradición indígena, y tiene una mezcla muy fuerte, porque ahí el centro es pues la Pachamama. eh, la conexión es supuestamente con los ancestros, que son los ancestros quienes nos pasan la información. Esto se mezcla también con muchas prácticas de la nueva era, eh, como por ejemplo en la meditación, en la bueno, en diferentes prácticas que ahorita no se me vienen a la mente, pero el caso es que la información es pasada a través de nuestros ancestros, pero vaya usted a saber quiénes son los que realmente nos dan esa supuesta información. Y en el Yagé me dijeron que yo podía ayudar a las personas. Fíjense que casi en todas estas prácticas que les he mencionado, pues siempre había una intención buena, que era pues primero ayudarme a ver qué estaba pasando, pero después era ayudar a otros. Yo te puedo ayudar a través de la imposición de manos, yo te puedo sanar a través de la imposición de manos, yo te puedo sanar con una terapia de ángeles, otra vez yo. Y ahora con el yagé me dicen, no, tú te puedes volver sanadora yagecera y puedes mezclar todo lo que has aprendido y lo unes aquí en una práctica del yagé. Y así fue, me terminé bautizando en el yagé. Yo ya veía a las personas y les veía las sombras en donde traían la enfermedad, y con la imposición de manos y con los sonajeros y con las tomas, pues yo podía sanar, ayudada por los otros yageceros sanadores y por supuesto el taita, que es como que el que se encargaba de orquestar esa baile de demonios que había, porque así lo llamo hoy en día, Ave María Purísima. Pues allá duré 7 años, y paralelo a eso me proponen participar en un reinado de belleza. Y como la herida también eh, venía del abandono por quedarme sola, por todo lo que me empezó a pasar, la herida del abandono, pues también se generó otra herida que fue a través de la vanidad. Entonces yo ya me quería parecer a todo el mundo para ser aceptada, para sentirme acogida, valorada y no sentirme abandonada. Y ese abandono no solamente fue porque las personas se fueron alejando de mí, sino porque el sacerdote que les conté del colegio me dijo que el demonio no existía. Y de alguna manera me sentí abandonada por papá Dios. O sea, ahora sí, pues si Dios no existe, ¿de dónde me agarro? O sea, de dónde me cojo? ¿A quién le pido ayuda? Si el demonio no existe, pues Dios tampoco. Entonces, pues del universo, la Pachamama, los ancestros, la energía, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿dónde está tu herida? Está tu misión. Entonces, cuando me proponen lo del reinado de belleza, pues yo me dicen además, no, es que el eslogan es belleza con un propósito. Y yo, ¿cómo así que el propósito? Sí, es que tú vas a poder ayudar a muchas personas a través de este reinado. O sea, este reinado te va a llevar a ayudar a abuelitos, a niños, y eso a mí me removió el corazón y dije, voy, o sea, ¿qué hay que hacer? Nunca había desfilado, en mi vida me había puesto tacones, pues porque yo soy alta, entonces pues no había necesitado tacones, entonces me enseñan a caminar, a usar tacones, a modelar, a posar, a maquillarme más, más y más fuerte, porque no solamente me maquillaba la cara para verme bien y esconder mi dolor y las heridas, sino que también aprendí a maquillarme los morados que me salían porque las manifestaciones espirituales pues volvieron y cada vez más fuerte. Porque si no estás con Dios, estás contra Dios. Es así de sencillo. Es todo o nada. Y el enemigo sabe cuando nuestro sí es mediocre, es a medias. Y con esto no les quiero decir que ya esté convertida y que ya mi sí sea rotundo. Yo me levanto todos los días y le digo, fiat Señor, que se haga tu voluntad en mí. Ayúdame a que yo no me suelte de tu mano, porque soy tan débil, tan frágil, tan, tan pecadora de tantas cosas, con una historia tan fuerte que en cualquier momento, pues me puedo perder. Por eso también cuando recibo a Jesús Eucaristía, eh, eso lo hablaban hace poquito, qué fuerte. Cuando recibo a Jesús Eucaristía, le digo, te pido que mañana te pueda volver a recibir. Ayúdame a que te pueda volver a recibir. Y hay otro paréntesis. Los hermanos esperados, no separados, sino esperados, nos dicen, si ustedes los católicos dicen que Jesús está vivo y real en la Eucaristía y que se hace presente, vivo y real en la Eucaristía y que hay muchos testimonios de, pues de Jesús Eucaristía, que se convierte la Eucaristía en sangre y van a estudiarlo y es un pedacito del miocardio, bueno, los milagros eucarísticos, ¿por qué entonces los sagrarios están tan solos, tan vacíos? Y cada vez que yo digo eso es una puñalada porque es verdad. Si tanto supiéramos que Jesús está vivo y real en la Eucaristía, no dejaríamos ni un solo día de recibirlo. Y yo lo he dejado de recibir muchos días y pongo disculpas. Que los niños, que el trabajo, que la luz, que el mercado, que es que hay que recoger, que hay que llevar. Por eso digo que todos los días le digo al Señor, ayúdame a que yo no me suelte de tu mano. Entonces, con esto del reinado, pues el enemigo sabía que había una herida muy profunda y que de ahí salían otras heridas como la de la vanidad. Entonces dije, esta es la oportunidad para aprender a parecerme a otros. Así voy a estar, voy a encajar, voy a ser aceptada, me van a ver, me van a admirar, me van a reconocer, me van a aplaudir. Y el ego otra vez. El ego, el orgullo es un tema muy fuerte. Siempre hay un vicio y como la contra, por decirlo, no es la palabra adecuada, eh, es la virtud. Y si mi vicio es la soberbia, pues la virtud es la humildad, como dice Beata Concepción Cabrera Armida, que les conté de ella. Entonces, me gané el reinado, imagínense. Fui Miss Mundo Colombia 2004, me llevaron a la China a participar, allá me maquillaba de pies a cabeza porque eran tapándome los morados de los ataques que tenía tan fuertes, porque inclusive allá también los tuve. Entonces me gané el reinado, paralelo a eso con el yoga. Entonces, bueno, en que el yagé, que el reinado, se acaba el reinado, yo sigo con el yagé, la universidad, muchas máscaras, mucho dolor, pero creyéndome lo máximo porque acaba de ganar el reinado. En el reinado me dieron un montón de premios y uno de esos premios fue operarme lo que yo quisiera y me puse las prótesis mamarias, los implantes, y ahí sí, mejor dicho, creía que por haberme puesto implantes como que iba a encajar más,
como que me iban a mirar más. Y cuando uno se pone implantes, pues uno no se pone camisas así holgadas o sacos grandes, los jerseys grandes. Uno se pone es con escote para mostrar. En fin, de eso les hablo un poquito más adelante. Y en esto, pues conozco a quien es hoy en día mi esposo. Él era mi amigo y simplemente mi amigo, como diría Ana Gabriel, pero el Señor tenía un propósito con nosotros y empezamos a salir, em, pues nos ennoviamos y como a los 2 días de novios, literalmente, conozco a mi suegro y en la conversada con mis suegros, Tata y Abu, pues yo les cuento pues todo lo que les he contado. Y cuando terminé dije yo, pero ¿cómo fui de bruta? O sea, ¿cómo le cuento yo a mi suegro que acabo de conocer todo este rollo? Y yo dije en mis antros, o sea, es el suegro más corto que he tenido en mi vida. Y se acerca mi suegro y me dice, mira, Paola, no solamente te creo, sino que te voy a ayudar. Y además quiero decirte que la misericordia de Dios es más grande que tu miseria. Yo ahí, como dirían en España, o sea, flipé en colores, colapsé, entró en shock, se me explotó el cerebro, porque dije, ¿él por qué me dice la misma frase que José Alfonso? Yo, ¿será que se conocen? Como que alguien me está grabando, como, ¿por qué me dice lo mismo? Y ahí empecé, gracias a mi suegro, un proceso en serio, porque me presentó al primer sacerdote exorcista con quien hoy en día seguimos trabajando de la mano, ya con un propósito y una misión diferente, que es esa misión de los sacerdotes y ayudando a personas que han estado como yo, metidas en muchos temas de nueva era, que nueva era simplemente son diferentes prácticas espirituales. Porque si a mí me hubieran dicho, no, es que el yoga hace parte de la nueva era, yo, ¿nueva qué? Ni idea, que es, pues como que no entiendo cuál es ese término de nueva era y ni me interesa, la verdad. Entonces me presenta a este sacerdote, empiezo en este proceso de, pues, de exorcismos, de liberación, de renuncias, de ir a la Eucaristía, de hacer el rosario, de hacer preparar una buena confesión de vida. Y era una tras otra, me pasaba muy seguido, o sea, si eran de la semana 20 veces que necesitaba llamar al Padre a que me ayudara a hacer oración de liberación, pues no estoy exagerando, creo que me quedo corta. Embarazada con mis 4 hijos, también fueron unos ataques muy fuertes del enemigo, cogerme literalmente contra las paredes, cogerme a meterme debajo de la cama, o si estaba en un baño, no sé, me metía detrás de, pues del inodoro, a retorcerme de unas formas muy fuertes, estábamos, no sé, de paseo en el carro y en el carro ahí en la manifestación terminaba metida ahí en un huequito a los pies, o sea, fueron momentos muy, muy difíciles. Les decía que llevo 16 años de casada, pero desde que fuimos novios, eh, casi que llevamos 18 años batallando juntos. eh, pues esta liberación para la gloria de Dios. Al principio me cuestionaba un montón, yo decía, pero ni qué, o sea, como cuánto más, porque cuando hay una manifestación de estas, eh, pues sí, físicamente uno queda muy desgastado, y la loca de la cabeza, pues empieza a tener unos pensamientos muy fuertes, y finalmente es también el enemigo que está ahí como alimentando esos malos pensamientos. Y yo decía, pero todo lo que yo había aprendido en la nueva era, pues entonces tan malo era. Al principio decía, hoy en día digo con toda la certeza porque el enemigo, Ave María Purísima, en exorcismos, por, porque el Padre, a través, con el permiso de Dios Padre, ha hecho que el demonio que sale o que está saliendo a través mío hable, pues dice eso.
o sea, soy el demonio del Reiki, el demonio del Yagé, demonio de las constelaciones. Hay otros nombres, Ave María Purísima, que tienen, por ejemplo, la finalidad de destruir la familia, de la ruina, etcétera, etcétera. Y porque el Señor lo permitía a través del sacerdote que tiene el ministerio del exorcismo otorgado únicamente por su obispo, hacía que el demonio hablara, pues es que tengo la certeza en mi propia carne, mi propio cuerpo, por misericordia, de decir con fuerza y con propiedad en el nombre del Señor, que hay que tener mucho cuidado con los peligros de la nueva era, que es en serio que nos hace mucho daño, que es en serio que nos contamina, que el único interés que tiene el enemigo es destruirte. Y él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras heridas, y el Señor también conoce, por supuesto, la debilidad, pero el Señor utiliza esa debilidad para hacerse grande en nosotros, para redimirnos, para, para volvernos a llevar al redil. El enemigo utiliza esa debilidad para matarnos. Es así de sencillo. Entonces, mi esposo es mi San José. No quiero decir con esto que no hemos tenido peleas, claro que las hemos tenido. Hemos tenido muchas discusiones, hemos tenido momentos de quiebre súper fuertes de creer que apague y vámonos, como decimos en Colombia. Pero cuando tenemos ese temor de Dios, cuando estamos rodeados con amigos que caminan y transitan en esa misma cruz, en esa misma escalera al cielo, pues los mensajes que vamos a recibir no son los como los que podría yo recibir en la nueva era o los que estamos caminando sin Dios, que es, o sea, sepárate. No, que se abra, que loco, déjalo, tú puedes, sigue adelante, o sea, chao. No, pues los hijos sí que pesar, pero ¿cuántos niños no tienen papás separados? Ánimo, pero no, el Señor nos quiere cuando hay un matrimonio que demos la batalla hasta el cielo, hasta llegar juntos al cielo. Y todos los mensajes y amigos que hemos recibido y que el Señor nos ha dado en Dios es ánimo, ustedes pueden, aquí estamos, vamos a orar por ustedes, se ofrecen coronillas, se ofrecen rosarios, se ofrecen horas frente al Santísimo, porque la batalla espiritual es muy fuerte. Y, hay, y el enemigo lo que quiere hoy en día, pues yo creo, son dos cosas, es destruir la familia y si no hay familia, pues no hay vocaciones y si no hay vocaciones sacerdotales ni religiosas, pues de las religiosas no tenemos quien ore permanentemente, uno, y dos, no tenemos sacerdotes. Y si no tenemos a sacerdotes, pues no podemos tener a Jesús Eucaristía. No tenemos quien nos escuche y quien nos reciba toda nuestra miseria en el sacramento de la confesión, pero sobre todo no tenemos a Jesús Eucaristía y sin Jesús Eucaristía estamos muertos. Por eso es la misión por los sacerdotes. Necesitamos tantísimo de ellos porque a través de ellos es que recibimos a Jesús. Entonces, hemos tenido muchas batallas, como les digo, con mi esposo, muchos retos. Eh, Seguimos caminando de la mano de Dios y por misericordia, el Señor nos ha puesto a muchos sacerdotes, casi todos con el ministerio de exorcismo y de liberación. Hay otros, digo yo, padre, usted todavía no lo sabe, pero usted tiene ese llamado a la liberación. Porque pues quién va a querer meterse así de lleno. Yo no conozco, o muy pocos, creo que dos, que digan, no, yo me muero de ganas por ser sacerdote exorcista, como, ah, no, eso es o sea, eso es ir a la guerra, literal. Y como no lo vemos, creemos que el plano espiritual es para unos pocos. Y todos estamos batallando espiritualmente a toda hora. Y cuando estamos dormidos también, por si acaso. A toda hora estamos en una batalla y combate espiritual y sobre todo en estos tiempos, como les digo, que lo que se quiere es destruir a la familia y los sacerdotes. Y con estas prácticas de nueva era, pues cada vez es mirando a ver cómo nos atrapa, de qué otra forma nos atrapa y nos adormece la conciencia. Ese es otro común denominador de las prácticas de la nueva era. Adormecer la conciencia a tal punto
que yo pierdo uno de los mayores regalos, que es la capacidad de decidir, el libre albedrío, porque a través de estas prácticas ya es alguien, como por ejemplo en el control mental, que ya decide por mí y yo ni me di por enterado. Y cuando ya veo es que estoy en una cama tumbada, no me puedo parar, no hay cómo pararme, la depresión me sobrepasa, la ansiedad me carcome, y esas son las dos enfermedades de estos tiempos tan fuertes. La ansiedad de lo que ha de venir. O sea, no sé qué viene, pero yo estoy ansiosa porque cómo va a pagar, cómo voy a hacer, cómo va a poner la ansiedad. Y la depresión, que es un amarre y una atadura al pasado. Pero el Señor a través del Santo Padre Pío nos dice, mi pasado a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia, porque todo es gracia y todo llega a través de la providencia, porque el Señor como papá, Él sabe qué necesita cada hijo, Él sabe qué necesita y a veces nos preocupamos tanto. El Señor dice que hasta las aves salen a buscar su comidita todos los días. Salen de su nido a buscar su comida. Pero no hay ninguna ave que salga diciendo, ay, ¿será que hoy sí voy a conseguir? ¿Y qué tal que no consiga? ¿Y qué tal que no consiga? ¿Y entonces qué les voy a dar de comer a mis pollitos? Y no, él sale en fe. No se preocupen, no se preocupen. Y bueno, hoy con mi esposo, pues yo me dedico a servirle al Señor. Hicimos como un acuerdo, por llamarlo así, desde que nació nuestra primera hija, que hoy ya tiene 13 años, que yo me dedicaba como al hogar, a las cosas de la familia, a los hijos 100%, 24/7, a mi esposo, que me dedicaba a servirle al Señor. Y después de hacer un retiro de Emmaus, ahí fue como un sí definitivo, o sea, todo o nada. Y desde ese entonces, ya va a ser 11 años, pues me dedico a contar este testimonio para la gloria de Dios, lo que, lo que el Señor me ha permitido vivir, en donde muchos años pensé que había estado sola, pensé que Dios me había abandonado, pensé que papá, que papaito no le importaba. eh, y resulta que nunca he estado sola, ni yo ni tú, nunca hemos estado solos. Siempre está el Señor aquí acompañándonos, siempre está esperándonos, siempre nos está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y que solamente necesitamos decirle sí, porque Él es tan caballeroso que Él como que no hace nada, aunque siempre está haciendo, esperando nuestro sí. Y fue en ese retiro de Maús cuando le dije sí, fía, todo o nada, que empezó mi verdadera conversión. Empezó este verdadero camino muy difícil, porque hacer esas renuncias no es fácil. El enemigo siempre va a estar ahí. Después me llamaban, ay, Pau, mira, es que tú has sanado a tanta gente con el yagé, ¿por qué no vuelves solo un fin de semana? O sea, mira, ay, no hay un caso muy fuerte, vuelve, pero ahora, cuando me llaman, no, claro, yo con mucho gusto les ayudo, comunícame, dame el teléfono de la persona, hablo con la persona, sea el viaje o lo que sea que me digan que vuelva. Bueno, ya no tanto porque pues ya saben quién soy, cómo estoy por misericordia, pero ya nos buscan este tipo de personas, o me comunico con estas personas o después de dar un testimonio en donde el Señor me lleve, pues las personas se comunican con nosotros y me dicen, Paola, yo estuve haciendo constelaciones, ¿qué tengo que hacer? Número uno, Jesús Eucaristía, adórale. Si no lo puedes recibir porque estás en pecado, porque no has hecho una confesión de vida, porque estás viviendo en unión libre, pídele al Señor que te dé la gracia de hacer esas renuncias. Pero son las 5 piedritas de Medjugorje, que son pues básicas. Pues sí, las 5 piedritas son, eso lo deberemos hacer todos los días. Los que estamos caminando, los que estamos en nivel 1, nivel 2, en el nivel que quieras espiritual, debemos hacerlo todo el tiempo porque uno nunca sabe. Yo siempre digo, el diablo es puerco, el diablo es puerco. Y uno sale y está ahí esperando a ver en qué momento caes.
¿En qué momento dices, uy, no, Señor, ya no puedo más con esta enfermedad? Quítame este, Señor, quítame esto, uy, no. Pero cada cosa que el Señor nos permite, a los ojos de Dios y con las gafas de Dios y pidiendo la misericordia de verlo así, pues todo es gracia. Porque si yo ofrezco el dolor y lo uno al dolor de nuestro Señor, es un momento único, es un momento de reparación, de redención, de sanación, de liberación. Cuando el Señor me permite vivir un poquito su dolor en el mundo, para el mundo, nos obliga a renunciar a ese dolor, a ni siquiera sentir ese dolor, como les dije. Pero el Señor nos dice que la cruz, esta crucecita, que la cruz es la perfecta cicatriz del amor y que sin cruz no hay redención y que necesitamos la cruz, necesitamos vivir en la cruz. Pero bueno, son cosas que por pura gracia he entendido, he recibido, he agradecido, agradezco todos los días todas las batallas que he tenido, todas las batallas espirituales, porque hoy por misericordia puedo a través de este espacio pues compartirles lo que el Señor ha tejido a través de mi vida para darle gloria a Él, para que muchas personas, no sé cuántas personas vean esto, cuántos les ayude. Nosotros somos pues misioneros como un retacito de esa red que es Él el que lanza, es Él el que invita y, y que el Señor me permita ser un pedacito de esos hilos de esa red. Es muy fuerte, es un regalo inmerecido. Y pues nada, para terminar, eh, con mi esposo, como les digo, y con varias personas a nuestro alrededor, tenemos un cenáculo desde hace 11 años, que es de la Virgen de Schoenstatt. Peregrinamos la Virgen de Schoenstatt. Tenemos santuario hogar, estamos preparando todos los días nuestro primer santuario, que es el corazón, porque es ahí donde habita el Señor. Eh, y tenemos con la Fundación Puro Love este campamento que fue con lo que inicié pues como este compartir, este campamento para sacerdotes que se llama Eres, y es aquí donde necesitamos la ayuda de todos ustedes, porque ese campamento se da pues recogiendo fondos para que esto pueda ser una realidad. Y entonces yo pues me dejo llevar a lo que el Señor quiera y el Señor inspira a hacer eventos de formación para que ahí se recoja fondos para estos sacerdotes, porque todos los sacerdotes pues también necesitan estos espacios, también necesitan volverse a sentir apapachados por el amor de los amores, recordar cuánto los necesita el Señor, que son los pastores que tienen muchas ovejitas esperándoles. Entonces, hacemos eventos, uno se llama En tu vientre, el otro es que hay en tu vientre, hablamos de los peligros de las cirugías estéticas, y este evento nació porque yo les conté que en el reinado me había puesto prótesis, pero después por misericordia de Dios en una liberación, el enemigo habló a través mío y dijo que yo le pertenecía porque había irrumpido el diseño original. Entonces fue como, ¿what? Y el padre me dijo, ¿tú qué tienes ahí? Y yo, ay padre, yo en el reinado me puse prótesis. Y me dijo, pues esa es una atadura que usted tiene, Paola. Me hace el favor y se las quita. Y empecé a averiguar y yo, Virgen Santísima, pero eso es carísimo. Claro, como primero me salió gratis, eh, pero el Señor también tenía un propósito. Le pedí a San José que pues en su providencia nos diera el dinero para poder explantarme. Mi esposo me acompañó y él era el que me decía, te tienes que quitar eso, te lo tienes que quitar, yo te apoyo, o sea, mi esposo divino. Y el día de la cirugía que me explantó el doctor Juan Fernando Saldarriaga Ochoa en la ciudad de Medellín, es espectacular también su historia, el día de la cirugía no tenía la plata, el mismo día. Y llegamos al consultorio y entonces los documentos, la preparación, cuando mi esposo recibe una llamada
que le acababan de desembolsar exactamente el dinero que necesitaba para la cirugía de un avance de un negocio. Y yo decía, Señor, o sea, es increíble. Y así es Dios. ¿De qué te preocupas? ¿De qué nos preocupamos si nosotros somos hijos del dueño de todo? Somos hijos del Rey de Reyes. ¿De qué nos preocupamos? Pero el mundo nos mete en la cabeza preocupaciones innecesarias. Entonces, a raíz de esa cirugía, que volví al vientre de María, que volví al diseño original, aunque ya me había confesado por haberme hecho esa cirugía, pues le dije, Señor, permíteme reparar y contarle esto a las personas que se han practicado cirugías estéticas o que se quieren poner implantes o biopolímeros, etcétera, pues cuál es el peligro que hay detrás de una cirugía estética, porque no solamente dañamos el diseño original físicamente, sino nosotros somos un paquetico. Ahí hay una herida emocional, una herida espiritual, una herida mental, o sea, hay muchas heridas a través de una cirugía estética que en el momento no lo vemos. Yo les dije, yo me puse las prótesis y los escotes me llegaban hasta acá porque yo quería que me vieran. Pero ¿cuántos hombres no hice pecar con eso? En fin, de esa herida salió otro propósito, otra misión, que es contarle a las personas, a la luz de la teología del cuerpo, por qué es importante volver al diseño original teniendo en cuenta los peligros de las cirugías estéticas. Y de la herida, de todo lo que les he contado de la nueva era, fue otro propósito, una misión muy bonita, que es el evento de los tesoros de la iglesia, los peligros de la nueva era, porque si conocemos cuáles son los tesoros de la iglesia, si yo me reconozco amada por el amor eterno, un amor que nunca se agota, que nunca se acaba, que no tiene interés, que es perfecto, que me espera, que me redime, que me sana, que me libera, pues yo no tengo que buscar nada en la nueva era, porque ahí lo tengo todo, pero cuando no lo sé. Y finalmente, pues todo esto se une, es para recoger fondos para mi primera misión como para el Señor, porque vuelvo y les digo, mi primera misión es mi esposo y mis hijos, pero en esa misión tan grande que junto con mi esposo y mi familia, pues el Señor nos ha concedido, es por los sacerdotes con este campo de verano. Y bueno, quiero terminar, ahora sí, yo hablo mucho, perdón, espero que no se hayan aburrido, que se hayan, pues más que disfrutado, aprovechado de toda la miseria que, que tengo, reconozcan la gran misericordia del Señor en toda esta historia, porque es un testimonio de mucha alegría, de mucho gozo, a pesar de todo. Y decirles que no hay redención sin cruz, que la cruz es la perfecta cicatriz del amor, que todos estamos llamados, sí, a ser santos, que el ser santos no es cuando estemos viejitos por allá, arrugaditos, que ya no nos podamos mover, como el personaje que hago yo de la abuela Paca, que es la forma como de evangelizar y contar el testimonio en algunos espacios. No esperemos a ser viejitos, porque ser santos es aquí y ahora. Yo me santifico en cada actividad que haga en el día cuando la uno y la ofrezco al Señor para darle gloria a Dios. Pero para ser santos, primero necesitamos ser amados. Hay que dejarnos amar por el amor de los amores. Porque una vez sienta eso, es inevitable callar, es inevitable no querer salir a contarle al mundo lo que el Señor hizo conmigo, porque también lo puede hacer contigo. Pero hasta en eso hay que orar. Hasta en eso hay que pedir el don de la prudencia. Porque quizás yo tenga muchas ganas de salir corriendo, de hablar en muchos espacios, pero ya no es quién como yo, sino quién como Dios. Que Dios los bendiga. Oren mucho por los sacerdotes, por las nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas. Y gracias al Señor por este espacio que ha concebido, que ha permitido en un corazón tan especial como el tuyo, Belén. Muchas gracias.